Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes. Este programa que vamos a desarrollar en La Paella Rusa sin la presencia de Lucía Márquez, nuestro líder, nuestro gurú. Sí que tenemos a nuestro otro líder y gurú que está detrás de las cámaras, a Nacho, nuestra divinidad, que está organizando todo este show en videoconferencia y en podcast que pueden ustedes escuchar o ver a través del canal de YouTube de Plaza Podcast. Y sí que me acompañan hoy Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Marta, que está en un misterioso lugar. ¿De dónde, Marta? ¿De dónde estás? ¿Dónde está tu misterioso lugar? En Gales, efectivamente. En Gales, recién aterrizada, sí. Que yo, si la gente quiere coger, pues no sé, hacer algún tipo de análisis a largo plazo de la morfología de los integrantes de la paella rusa, puede recordar que hace un tiempo era Lucía la que se conectaba desde un misterioso lugar Gales. Y ahora se conecta Marta. ¿Qué pasa con Gales aquí? Bueno, pues quizás algún día lo desvelemos, pero ahora es Marta la que está en un misterioso lugar Gales y estará, pues ya veremos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el aterrizaje? Muy bien, la verdad, me está gustando mucho. Me ha salido el sol estos días en Reino Unido, cosa que es bastante extraño. Así que me lo tomo como una señal de que soy bienvenida. Estupendo, pues bienvenida también a la paella rusa, Marta. Y por último, Andrés Boix. Andrés, ¿cómo estás? Desde un misterioso lugar valenciano que se llama Valencia. ¿Qué tal? Molt bé. Jo he de fer a Marta la mateixa pregunta que li vaig fer a Lucía. Com portes el galès? Estoy intentándolo, me fijo, pero es que no he escuchado aún a nadie hablar. O sea, yo me fijo en las palabras, pero además no me he encontrado a ningún nacionalista, El otro día nos dieron el chico nos dijo, yo me considero británico, y poco nacionalismo veo aquí, No sé si a vosaltres us passa, però és de veres que quan jo alguna vegada he interactuat amb persones de Gales o d'Escòcia o del País Basc o de Còrsega, una cosa així, si va resultar que aquestes persones són o se senten espanyoles o franceses o angleses tal, fa baixoneta, ¿no? O sea, com dient, això no mola, ¿no? Ya, bueno, yo sin tener ni idea de cómo está el termómetro nacionalista en Reino Unido, tengo la sensación que en Gales sería de la zona menos nacionalista, o sea, teniendo Irlanda, Irlanda del Norte. Gales es claramente el hermano pobre. Sí, tiene toda la pinta. En Escocia hay muchísimo más y de hecho las votaciones pues así se ve. En Gales yo creo que básicamente votaron lo mismo para, por ejemplo, el referéndum del Brexit, lo mismo que en Inglaterra o muy similar a Inglaterra. Y en Irlanda del Norte, evidentemente, también hay un sentimiento, porque ya sabemos lo que había, ¿no? Y lo que Irlanda, además, lo comentamos en otro programa de la paella rusa. Y Gales es un poco el hermano pobre en ese aspecto. Sí. Però bueno, para resignarse. Siga en raó o siga sense ella, és com una decepció. És una decepció perquè dius, home, no sé, ja que eres galès, curra-te-ho mínimament, no? I no, és que si sempre és un Tory de la City, o sea, quina gràcia té això? No sé, vull dir... Bueno, en el misterioso lugar en el que está Marta, en el misterioso Gales, puedo adelantar que hay misteriosos sonidos en dos idiomas también en galés. O sea, que eso sí que lo respetan hasta donde yo sé. Así que no es el inglés lo único que hay, sino que también intentan por rotularlo todo también en galés, decirlo todo también en galés, o sea, que eso sí que lo cuida. Sí, lo que pasa es que luego... señalización, la verdad que nos dan 1000 patadas a los valencianos. O sea, toda la señalización está bilingüe, pero luego hablar, yo aún no he escuchado a nadie. No, por eso yo estuve ahí 10 días, hace unos años, y no escuché a nadie que no fuera una máquina a hablar en galés. Porque una máquina sí que de vez en cuando va a hablar en galés para traducir al inglés. O sea, que ahí ríete tú del castellano y de su capacidad de apisonar a las lenguas pequeñas, porque vamos, el inglés en eso es imbatible. Sí. Bueno, tenemos hoy un programa con muchos temas, entonces, si os parece, vamos a comenzar, porque los temas se nos han acumulado. De hecho, teníamos un programa que no es que hayamos tirado a la basura, ¿no? Tenemos un programa con 3 temas y luego nuestras secciones habituales, y hemos tenido que añadir más temas, porque efectivamente en los últimos tiempos, pues la actualidad nos ha llevado por delante. Y vamos a empezar por esos temas. De hecho, vamos a empezar por el tema que ahora, pues aparentemente preocupa al mundo occidental y sobre todo al mundo asiático, que es el tema de los aranceles de Donald Trump, que ha presentado pues como si fuera el señor ese, la imagen esa de señor con bigote y con sombrero de cocinero
que había y aún hay en algunos bares y restaurantes de España anunciando el menú del día, ¿no? Pues Trump anunciaba los aranceles del día. Que los anunciaba porque, pobre hombre, bueno, lo dijo y a mí me pareció pues, un discurso muy sentido. Que estaba harto de que todo el mundo les engañase a Estados Unidos y abusase de ellos. Que estaba harto de que todo el mundo pudiera vender en Estados Unidos y que luego, por algunos motivos, países mucho más endebles que Estados Unidos no les dejaban vender a ellos. Que esto se había acabado y que a partir de ahora el arancel es para todo el mundo. Un 20% para la Unión Europea, un 10% para el mundo, digamos, civilizado a ojos de Trump, que es el mínimo que ha puesto, un 54% para China y un 0% para Corea del Norte, Rusia y Cuba, pero la explicación de Trump es que esos ya tienen bastantes sanciones y no hace falta sancionarles más. Entonces, ¿cómo valoráis? Bueno, ha habido en el día siguiente al anuncio, ha habido un montón de alarmismo desde mi punto de vista en los medios de comunicación, lloriqueantes sobre que las bolsas se hundían y que realmente yo tampoco he visto que ha habido mucho movimiento. O sea, ha bajado el IBEX un 1,5%, vamos, eso es ridículo. Eso, cualquier discurso del perro así un poco arrebatador te baja más el IBEX que eso. Me ha parecido bastante blue la nueva medida de aranceles, no en lo que representa, sino en lo que los mercados han considerado que va a ser. Es decir, da la sensación de que los mercados creen que esto va a quedar en nada, como siempre, o en casi nada. ¿Cómo lo veis? A mí dos cosas. Me ha hecho como bastante gracia que no sé si ha sido el Ministerio Español, pero ya se ha hecho como una especie de anuncio como para concienciarnos, no sé de qué, porque justamente yo creo que en esto hay consenso en toda la sociedad española. Pero bueno, luego también he visto en las noticias, un poco lo que dices, como que el discurso de los medios está siendo como súper alarmante y claro, yo sin saber, por ejemplo, cómo estaba el IBEX, todos los testimonios que sacaba la 1, por ejemplo, era pues gente del sector del vino. Bueno, llevamos parados ya 5 días porque nos da miedo llevar el vino y tener que pagar los aranceles, no sé qué. Es como, ostras, me ha sorprendido como la rapidez con la que hemos cogido la noticia y ha sido como, bueno, ya está, ahora se nos ha acabado todo. Y que además que tampoco, o sea, en el caso español, evidentemente es un mercado muy importante, pero no es el más importante. Ni siquiera es el tercero más importante. O sea, creo que es Alemania, Francia y China, si no me equivoco. Y como nuestro presidente Sánchez tiene esa privilegiada relación con China y con el presidente Xi Jinping, pues verdad, aquí no hay ningún problema, aparentemente, seguimos bien. Pero sí que es verdad que no se corresponde por ahora en el cortísimo plazo entre lo que dice la clase política y lo que dicen los medios de comunicación y lo que luego han actuado o han respondido los mercados, ¿no? No ha sido un hundimiento enorme, especialmente en los países afectados por los aranceles. En el caso de Estados Unidos sí que parece como que se han hundido más, ¿no? Casi se diría que tampoco es que Estados Unidos fuera un país el que abusase el resto del mundo de su buena fe tanto como dice Trump, no sé. ¿Qué opinas, Andrés? A veure, que no s'entenga això com una defensa dels arancels de Trump per dos raons. La primera és perquè semblen indiscriminats, no massa bé fonamentats, no massa bé reflexionats, però sobretot perquè tampoc no sóc un expert en economia i comerç internacional com per a saber si estan ben calibrats o no, etcètera, però sí que és de veres que fa la sensació que això funciona un poc a partir d'uns càlculs arreus. De fet, han fet enginyeria inversa per a descobrir com estan fets i són prou ridículs, no? Però hi ha coses que a mi m'agraden. La primera és la que ja has fet esment tu, que és el tema que és de la foto que hem posat per a l'episodi, no? De Trump, no? Ensenyant el menú del dia. A mi aquesta foto m'agrada. La segona és que he de reconèixer que me fa un colpet al cor en veure un president dels Estats Units que passa olímpicament, de moment almenys, de Wall Street i els mercats. I a mi això, què vols que te diga? No me sembla malament. El fet de pensar que hi ha un tio que estigui enganyat o no, el lobby més poderós del món i que té capacitat per a fer defallir qualsevol polític i que immediatament t'acollonis i tal, no sé què, este tio passa de tot. Doncs mira, jo en aquest sentit cap problema. I després, és de veres que és el tercer element, que jo estic perplexe en veure tota l'esquerra fent un discurs, tota l'esquerra, i fins i tot la mesa esquerra, no? A Espanya, per exemple, Sumar, bueno, no la mesa esquerra, el que siga. Però els guais, els intel·lectuals d'esquerres d'Europa fent un discurs dient que tots els arancels, en tot cas, són una barbaritat, que això va contra la igualtat, contra els ciutadans. De fet, arriben a dir una cosa que m'agrada, que diuen, és que qualsevol arancel és un impost i aleshores
és una cosa disfuncional per al crecimiento econòmic. I dius, ostres, però tu estàs sentint el que estàs dient? Perquè pero que además eso lo ha hecho la izquierda, pero también la izquierda que normalmente no se suba, digamos, a la izquierda mainstream últimamente, que es Podemos, porque yo he visto a Ione, el Podemos de Ione, tan querido aquí en la paella rusa, diciendo que es que los aranceles es una cosa que solo benefician a los ricos. Y dices, pero a ver, un momento. Quiero decir, todo esto a mí me parece un despropósito porque me parece que la riqueza de Estados Unidos se ha basado justamente en ser un mercado inmenso que tiene capacidad para invertir, para atraer dinero y para ser el centro del mundo también en lo económico. Y perder eso, pues, les puede suponer muchas complicaciones. Pero bueno, yo tampoco soy economista ni nada parecido, entonces tampoco quiero entrar en eso. Simplemente sí que quiero decir que, por un lado, Trump está haciendo lo que dijo que haría. Es decir, que la gente está como muy flipada con que haga lo que dijo que haría, pero es que su campaña electoral se basó en eso. Su campaña electoral se basa en decir, sea verdad o no, que la globalización está haciendo que los trabajadores estadounidenses pierdan mucha calidad de vida e incluso ni siquiera puedan encontrar trabajos en buenas condiciones por culpa de la ausencia de aranceles y del hecho de que se inunda todo el mercado estadounidense de productos de otros países, y que él quiere poner aranceles para reindustrializar Estados Unidos, para que esa clase trabajadora recupere sus empleos de esta época mítica de los años 50 y 60 de crecimiento de Estados Unidos y además porque así Estados Unidos, digamos, recupera su capacidad industrial. Que puede estar de acuerdo o no con que sea verdad ese análisis y esa solución, pero es lo que lleva diciendo pues 8 años, porque ya lo decía en su primer mandato y ahora como más exacerbado. Que lo hace mal y locamente, que parece un menú del día de bravas con no sé qué, pues sí, pero bueno, no es que sea una cosa que no esperásemos que hiciera, ¿no? De hecho, desde el día 1 tenía claro que lo iba a hacer. Lo que pasa es que al principio, pues fue un poco como metiendo la puntita, como diciéndolo así, es decir, pues que de repente a México le pone tal, a Canadá le pone cual, y ahora ha hecho pues su super día histórico, ¿no? De poner aranceles a todo el mundo. Y luego yo no estoy de acuerdo tampoco con que sea una medida a favor de los poderosos. Yo creo que eso crea todo tipo de problemas a los poderosos, que son los que se han forrado en estos últimos 30 años de globalización. Porque es que la globalización ha creado riqueza, pero sobre todo ha creado desigualdad. O sea, una desigualdad enorme es decir, la globalización en España, por ejemplo, es que ahora mismo tienes un montón de gente que está viniendo a España comprando pisos y comprando el tejido productivo de las ciudades españolas y de España en su conjunto, y la clase media española se está empobreciendo, y no digamos la clase trabajadora, que la clase media está volviendo en clase trabajadora, y la clase trabajadora no deja de ser clase trabajadora, y eso es un efecto bastante directo de la globalización. Entonces, bueno, y en los aranceles pues tienen otro tipo de problemas. Yo creo que Estados Unidos precisamente no va a conseguir lo que pretende, que es hacer aranceles completamente desiguales, o sea, que él los pueda poner, pero no se los pongan, también se los van a poner, y eso también pues va a deprimir bastante la economía estadounidense, y no sé si le saldrá bien, pero vamos, desde luego a mí no me parece que sea una medida hecha desde la extrema derecha fascista y los ricos. Quizás es una medida por motivos que la extrema derecha fascista cree que son válidos, pero no están hechos, no son las medidas hechas fundamentalmente para joder a la clase trabajadora, para joder a la clase trabajadora de China, eso sí, però la de tu país no. No, de fet, i a mi em fa molta gràcia que diuen és que això perjudica sobretot als treballadors i a les persones normals perquè la bolsa està baixant i s'ha perdut no sé quants mil milions de tal, no sé què. O sigui, la cadena SER tots els matins tenen a un tipus, no?, que Àngels Barceló li diu quants milions, milers de milions de dòlars han perdut la bolsa a les grans tecnològiques? Diuen 400.000 milions de dòlars. Diu, quina desgràcia per la classe treballadora. No sé en quin món viu aquesta gent, no? Però a Elon Musk o a Wall Street i a la gent que té diners li perjudica, però a la gent normal, no sé, vull dir, no sé quants oients de la paella russa tenen accions d'Amazon i de Google i de Elon Musk que estan preocupats tots els matins mirant quan ha perdut, no? O sigui que en aquest sentit d'acord. Però, i enllaçant amb l'última cosa que deies, i així us pregunto a tu i a Marta, a mi, com jo soc una persona molt primària, me preocupen les coses del dia a dia i del carrer, i jo el que veig, no?, és que si ell ha posat els arancels, i com tu bé dius, Guillermo, això normalment generarà una resposta de la Unió Europea també per a posar el mateix arancel als productes dels Estats Units així, que aleshores s'encariran i sé 15 o 20%, què us aneu a comprar? Així ràpidament, abans que aparega l'arancel, perquè jo suposo que tota la gent que està pensant en comprar-se alguna cosa que ve dels Estats Units, un Tesla, per exemple, ara estarà dient ara, no? Perquè a curt termini això ha de potenciar l'economia, perquè a curt termini ho has de fer ara, no? Has d'anticipar la compra. Aneu a comprar una cosa? Eso en el supuesto de que te interesa algún producto de Estados Unidos, que en mi caso, claro, es que en mi caso, pues no es el caso. Al menos productos que yo vea que puedan ser susceptibles de tener aranceles, ¿no?
Porque, Claro. bueno, a menos que el sector audiovisual, que eso a mí me parecería interesante. Si el sector audiovisual es una cosa que se puede tasar, pero entiendo que no es tan fácil tasar como otros sectores. Porque Home, es lo que sí. consumo yo de Estados Unidos, o que tenga... Que yo sepa, Arancel als productes audiovisuals doncs, també, però sorprenentment les normes de comerç internacional i tal solen estar molt exemptos, no? I per això... por eso, que yo entiendo que no les afecta. No, les podria afectar, però no sé, ja veurem què fa la Unió Europea. Tu, Marta, no tens tampoc cap Yo voluntat sí. de comprarte un Tesla? Tu sí, tu què tens? No, un Tesla no, pero yo tengo miradas unas zapatillas de Nike. Claro, o sea, es que realmente si lo piensas, casi todas las marcas así como para clase media, clase trabajadora, pero que son así un poco de alta No, pero no te preocupes, Marta. O sea, esas zapatillas de Nike seguro que se están construyendo, se están fabricando en Vietnam, Clar, Hombre, al que Trump le ha puesto un 46% de aranceles. Con lo pero cual, no es por la marca, o sea, es por la producción o por la marca. és la producció. És la esa producció. producción. Ah, oye, Entonces, pues para salirte más barata las zapatillas, porque los pobres vietnamitas ya no van a poder vender tanto en Estados Unidos y van a inundar de zapatillas Nike cada vez más baratas que España y la Unión Europea. entonces yo estoy súper a favor. Vamos, todas las que quieras. Es verdad que, por ejemplo, yo también pensaba que, o sea, el tema de los aranceles a lo mejor, o sea, creo que sí que tiene que ver, ¿no? Pero si lo piensas como desde una perspectiva de, o sea, siempre nos estamos quejando de, pues, cambio climático y contaminación y productos que contaminan mucho por el transporte y por tal. Y es como, por ejemplo, o sea, es que los aranceles, hasta, es lo que estabais diciendo, hasta cierto punto tienen su sentido de ser. O sea, lo que no es normal es que nos cueste €1, y me parece ya caro, un aguacate que viene desde la otra parte del mundo y que, o sea, me refiero que más allá de la geopolítica, los aranceles también tienen como esa función y que me parece heavy que la izquierda esté ahora como con las manos en la cabeza cuando es como, ostras, es que realmente tiene su sentido. Yo creo que es una cuestión, o sea, eso es un efecto muy divertido que, vamos, en la línea de lo que dices, Marta, que ha generado todo esto, es que, claro, la izquierda no puede estar de acuerdo con una medida de Trump, entonces tiene que decir que está mal. Y luego la extrema derecha española no puede decir que está mal una medida de Trump, entonces lo que está diciendo es que está mal, pero que la medida no es de Trump. Eso me parece brillante. O sea, he visto a varios portavoces de Vox diciendo que por culpa de Pedro Sánchez nos van a poner aranceles. ¿Digo, qué? Yo ya me ha parecido, o sea, he de reconocer que hay que tener mucha caradura para... O sea, me ha parecido meritorio, la verdad. Esto, claro, ha dejado una posición inicialmente difícil a Vox, porque evidentemente, claro, tú no puedes decir que eres súper patriota y que defiendes a España, pero como luego en realidad eres el sicario de un tío exactamente igual que tú, pero en otro país, que es un país mucho más poderoso que España y que sigue los intereses de su país y evidentemente les la sopla lo que le pase a sus supuestos aliados ultraderechistas en otros países, pues claro, te deja desubicado, te deja en mal lugar. Yo eso sí que lo veo poco defendible por parte de Vox, porque lo que Vox no va a hacer, aparentemente, o no se va a atrever a hacer, es decir, que la Unión Europea también tendría que poner aranceles, ¿no? Que sería la secuencia lógica para, en realidad, si tú crees que lo que está haciendo Trump está bien, tendrías que propugnar hacer lo mismo. Es decir, pero como la Unión Europea está en manos de psicópatas neoliberales, no va a pasar, ¿no? Pero en realidad lo que tienes que decir es, bueno, pues pongamos aranceles también, pero no para responder a Trump y por qué tal, sino porque queremos también reindustrializar la Unión Europea, que también está perdiendo mucho fuelle y más que lo ha perdido en los últimos años. Pero, vamos, eso no pasará. De fet, a mi me fa molta gràcia, no?, que una de les coses que diuen els mitjans de comunicació és que això és terrorífic per als agricultors espanyols. I jo, sincerament, no sé si els agricultors espanyols, per exemple, pensant en els agricultors valencians, prefereixen un model d'entrada lliure de productes agrícoles que, com deia Marta, venen d'altres parts del món, no? Des del Marroc, que està relativament a prop, a Sud-amèrica, a canvi de poder exportar als Estats Units, o un model en el que hi ha un arancel del 20, del 30, del 50% per als productes agrícoles, de forma que el producte local acaba sent molt més competitiu a dins de la Unió Europea, no? Que és un producte que és més de proximitat i que, a més, està conreat amb unes exigències fitosanitàries, ambientals, etcètera, molt millors. Está claro que lo van a preferir. Quien no lo prefiere es el consumidor. O sea, para quien es bueno esto, es para el consumidor porque los productos son más baratos. Es bueno en tanto consumidor. Luego tiene otras consecuencias, claro. Porque el consumidor también es trabajador. Antes de esto de los aranceles, yo me acuerdo que hace unos años también hubo un montón de polémica con estas dos leyes que tenía Europa que venían de Canadá o sea, para los productos de Canadá y de Estados Unidos, como quitarles las restricciones de sanidad o de higiene que debían tener los alimentos que venían de allá. Sí, això era el CETA amb Canadà Pues, i després era el TTIP
els Estats Units, Canadà, la Unió Europea i també una sèrie de països americans atlàntics. Y en ese momento yo me acuerdo que la opinión pública, el debate era, ostras, ¿de verdad queremos que entren productos que no han pasado los, digamos, los tests o los procesos a los que estamos acostumbrados nosotros aquí en Europa con nuestro estado de bienestar y tal? O sea, y me acuerdo que ahí el foco no se puso tanto en el dinero, sino en la calidad del producte, per exemple. Sí, i els drets laborals també, perquè hi havia un tema de dumping social. I és molt divertit que ahir a Europa, a la Unió Europea i també a Espanya, la lluita va ser una lluita des de l'esquerra. Tota l'esquerra europea estava molt mobilitzada amb aquest tema i va arribar Trump 1, va arribar al poder i el primer mes se va carregar els tractats. I aquest va ser el moment en què tota l'esquerra europea va passar d'estar sempre oposada a aquest tipus de tractats a dia d'avui queixar-se... A tope. No, Yo creo que a la izquierda europea habría que decir, no, espera, van a poner aranceles, pero Trump no va a poner aranceles para los productos militares. No te preocupes, que vas a poder vender y comprar a precio de coste prácticamente todo el armamento que te pueda vender Estados Unidos. Ahí no va a haber aranceles. Y eso supongo que hará que la izquierda europea respire un poquito, ¿no? Que diga, bueno, pues tampoco es tan mal, tampoco es tan malo. A menos lo importante para nuestra defensa es que nos lo va a vender a buen precio. O sea, yo no. Perdó, jo estic a l'espera de... Perquè l'altra mesura que ha anunciat Trump, però esta no l'ha concretat encara, és que vol pujar els impostos a les franges més riques de la població per a poder baixar-lo a les classes més baixes, que són... És que, clar, és que en les darreres eleccions s'ha vist i cada elecció se veu que ara el Partit Republicà de Trump és un partit que guanya en les classes més populars i les persones que tenen menys estudis, menys educació i per això menys renda i en canvi el Partit Demòcrata guanya entre els rics i els ultrarics ja també. Aleshores Trump va dir, bueno, pues no són els meus, es vull pujar els impostos per a baixar-los als altres. I aleshores jo estic a l'espera de veure si això acaba concretant-se, perquè de moment ho ha dit però no ho ha fet, però el dia que ho faci estic a l'espera de veure a tota l'esquerra europea eixir en tromba a queixar-se també d'això i a dir que molt malament i que això és una vergonya, que és una irresponsabilitat, perquè va contra les persones que generen riquesa. Muy bien, Trickle-down economics, no?, per a que arribi a tots. En esa especie de sueño de la extrema derecha roja que nos está vendiendo Andrés, también hay otros elementos esta semana, ¿no?, que son elementos interesantes que afectan a la extrema derecha, en particular al Frente Nacional francés, ¿no? Ya no sé ni cómo se llama, si es Rassemblement o no sé, que le han cambiado el nombre, pero bueno, Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, ha sido inhabilitada 5 años para poder ocupar cualquier cargo público, lo cual impide presentarse a las elecciones presidenciales y además creo que también conllevaba prisión, lo que pasa es que no sé si prisión en firme, creo que eso tenía que llevar una pulsera, ¿no?, para estar detectada durante un tiempo. Pero vamos, evidentemente el hecho de inhabilitarla 5 años, pues supongo que el hombre Jordan Bardella, ¿no?, el número 2, debe estar encantado, diciendo, qué mal lo que han hecho, Marín, qué vergüenza. Entonces está pensando ya, se está viendo el presidente dentro de un par de años. Y esto va en la línea de estos últimos meses, pues una serie de medidas que se han adoptado o bien desde tribunales nacionales o bien, digamos, auspiciados por la Unión Europea para cortar las alas a líderes de movimientos pues ultraderechistas o, digamos, antieuropeístas o una mezcla de ambos, ¿no? Como el caso de las elecciones en Rumanía, ¿no?, donde también hubo un candidato prorruso o supuestamente prorruso que su participación en las elecciones directamente se anuló. Entonces, no sé si esto es algo que nos dice que la Unión Europea está empezando a tomar medidas, o algunos países están empezando a tomar medidas para acabar con esta eclosión de partidos antisistema desde la extrema derecha, o el caso de Marine Le Pen sencillamente es que es así, porque también es un caso de financiación ilegal de partidos, pues sencillamente puede ser que efectivamente el partido, como hacen casi todos los partidos políticos, se haya financiado ilegalmente y les hayan pillado. O sea que no sé si es una cuestión de persecución política o una cuestión de sencillamente pues que le han pillado y entonces pues evidentemente se le han quitado de en medio y con mucho gusto, pero con justificación también. No sé cómo lo veis este tema. Jo crec que és important, primer, explicar per què és la condemna, no? És a dir, la condemna és, i des d'una perspectiva espanyola, però en el fons francesa també, quan ho vas sentint o llegint, se te va quedant cara un poc de... no? Jo, bàsicament, resumís el tema. El tema és que quan una persona és triada diputat i hi ha un grup parlamentari, els grups parlamentaris i els diputats tenen uns diners assignats per a que el grup parlamentari pugui fer una sèrie de coses. I una de les coses per a les que tenen diners és per a contractar assessors parlamentaris perquè ajuden al diputat.
En el Parlament Europeu això passa també, amb la diferència que en el Parlament Europeu tenen encara més diners per fer això. Què és el que ha fet el reagrupament nacional i que s'ha considerat no només il·legal, sinó delictiu? Agafar aquests diners per a contractar a assessors, per a contractar a persones que treballaven no per activitats relacionades amb l'activitat del Parlament Europeu de forma directa, sinó que treballaven per al partit. Sincerament, crec que qualsevol persona alfabetitzada i que sàpiga com funciona el sistema sap que aquesta pràctica és absolutament comuna a tots els partits polítics. I que a altres països, per exemple, així a Espanya, només s'ha anat judicialment contra persones que han fet això, en casos que anaven contra rivals polítics i per raons polítiques, van tindre una a València, a la Diputació de València, amb Jorge Rodríguez, a qui el van acusar justament d'això, d'haver contractat assessors que, escàndol, no treballaven a la Diputació, sinó que treballaven per al PSOE, i l'assumpte va quedar judicialment en no res, finalment, però ja van truncar la seva carrera política. La correlació no és exacta... Bueno, eso de que truncaron su carrera política, en realidad han creado una especie de PNV, ¿no? de la Albaida. O sea, yo creo que es otra... El presidente de la Diputació de València, no sé... Sí, pero que el hombre ha sabido reinventarse muy bien. O sea, no es que haya desaparecido. Sí, però vull dir que en França aquest tema és un tema més sensible perquè és de veres que sí que van fer una llei específicament per a prohibir-lo de manera més clara. Però és una llei que s'ha utilitzat només contra uns partits. I, clar, això és de veres que fa votar moltes alarmes. I sincerament, sí que crec que és una deriva preocupant, perquè és el que dius tu, Guillermo. Tenim el cas de Romania, tenim el cas de França, i sense eixir de l'OTAN tenim el cas de Turquia també, a la vegada, en paral·lel, perquè a Turquia Erdogan ha fet exactament el mateix. Y entonces ya una pero digamos que Erdogan lo ha hecho de una manera como más, y en Rumanía también, como más obvia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues hay una ley, por parte del Frente Nacional francés, pues esa ley, evidentemente, pues no se ha cumplido, que es una patochada de ley y que todos lo hacen y que tal y que igual, bueno, ya, pero sí que parece que judicialmente hay algún tipo de sustento para esta sentencia. En cambio, lo de Erdogan me pareció, vamos, una cosa de... Bueno, Erdogan diu també que hi ha una malversació de l'alcalde d'Estambul aquest. I hi ha una fiscalia que també considera que hi ha indicis. Sí, ya, pero vamos. No sé. Lo que quiero decir es que Francia no es Turquía, Andrés, ¿sabes? O sea, no... Es que la fiscalia francesa està més desconectada del poder polític que la fiscalia de Turquía. Sí, eso creo. No sé. Y a mí yo creo que no esté conectada, porque creo que está menos que en el caso de Turquía. A mí de estos casos el que m'agrada és que tots estos països quan comencen a justificar que això és tot normal i estat de dret i que, de fet, no és un escàndol, és a l'inrevés. Un exemple de que l'Estat i el sistema funciona i funciona com cal i que no hi ha cap problema amb el dret europeu ni el Tribunal Europeu de Drets Humans, posen sempre l'exemple, i tenen tota la raó, l'exemple d'Espanya. I van dir, a veure, en Espanya li ho van fer no a un ni a dos, sinó a 3 presidents de la Generalitat de Catalunya per a que no es pogueren presentar i es va validar. I ja està. I és de veres que hi ha un precedent a Espanya molt clar. Fins i tot la cosa més salvatge que li han fet a Le Pen, que és que amb la condena, que és una condena en primera instància, normalment tothom té dret a apel·lar i que aquesta apel·lació tinga algun sentit. Però a ella li han dit, no, t'executem ja la pena, de manera que, encara que apel·les i guanyes, no servirà de res. Això, que és una cosa molt salvatge, també els francesos diuen, no és excepcional. En Espanya se va fer. I tenen tota la raó. En Espanya, amb Torra, se va fer, perquè va posar una pancarta, no sé si us en recordeu, se va considerar que aquesta pancarta era malversació, igual que Le Pen en França, i aleshores se va dir execució immediata de la sentència, inexibilitat, no pots ostentar càrrec públic, t'has d'anar de la Generalitat. És a dir, que és de veres que precedents hi ha. I podem reivindicar que l'hem inventat nosaltres, que esta gent està... Estamos siempre a la última, son mucho más avanzados. Tú Marta, desde tu misterioso lugar galés, ¿ves también esa mano española detrás de este tipo de medidas para preservar la democracia? Pues mira, yo no me acordaba de lo del caso español, pero claro, es cierto que al final en el caso catalán tenemos ahí como un precedente. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo hoy, por ejemplo, me escuchaba un podcast del diario.es que hacía como una correlación entre el caso de Marine Le Pen y un poco todo los casos que están saliendo en Europa como main topic extrema derecha con Trump, que es como la extrema derecha a la otra parte del charco.
Y claro, o sea, a mí lo que me interesaba es que, claro, por lo que estáis diciendo, que al final también son casos como muy extraños de entender para la gente de a pie, muy fáciles de que ellos les den la vuelta con que es manipulación política y tal. Claro, que en Estados Unidos, cuando pasó, por ejemplo, lo del Capitolio, que fue una cosa como mucho más heavy, se estableció como, ¿no?, el debate en la opinión pública de, ostras, ¿es justo que una persona, un juez, pueda determinar que una persona a la que millones de personas le quieren votar no pueda presentarse? Y a mí me parece que este tipo de casos como que fomentan mucho el que vayamos hacia ahí también en Europa, ¿no? En partidos como bastante populistas de extrema derecha, que la gente que tienen como de base electoral, en la gran mayoría no están como nada informados o no tienen como ese interés por la política, que se acabe generando de me da igual que tenga una sentencia o me da igual que esté procesado por X, porque yo lo que quiero es votar a esta persona, ¿no? Que sí que es verdad que en el caso francés pues no está solo Marine Le Pen, me refiero que el partido tiene como mucho más incidencia. Pero es verdad que totalmente es así, que cada vez más gente, pues digamos que no tiene en cuenta, o incluso te diría, me apuras, que les parece casi como un incentivo más para votar a la gente que judicialmente, digamos, han sido señalados, incluso condenados, ¿no? Sobre todo si lo que te mueve es el ser antisistema, o sea... Claro, sí, porque el sistema es corrupto, no funciona tal, entonces que sea verdad o no, pues entonces yo pienso que es así y entonces apoyo todavía más a la gente que ha estado marcada, digamos, por el sistema. De hecho, el caso de Trump nuevamente pues es clarísimo, ¿no? Porque también, como hubieras dicho, lo del Capitolio es una cosa que a mí, cada vez que me acuerdo de lo que pasó ahí, me parece increíble que ese señor no estuviera inhabilitado ya para siempre, ¿no? No te digo, bueno, probablemente tuviera entrar en la cárcel, pero desde luego inhabilitado tendría que haber estado inhabilitado, pero como es un país con sus particularidades, pues bueno, pues es un poco el loco. La cosa no llegó a nada primero en el proceso de impeachment, en los pocos días que le quedaron a él para ser destituido, y luego, bueno, ganó todas las primarias y aquí no ha pasado nada, peligrosa la mar, ¿no? Bueno, ¿sabéis también que otra persona también está de acuerdo con que el Estado de Derecho no funciona bien? A ver, sorpréndenos. María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno español, también piensa que el Estado de Derecho no es justo. Se ha marcado unas declaraciones espectaculares que, por otro lado, no es nada que últimamente no oigamos muy a menudo, de que es que esto de la presunción de inocencia, pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Que la presunción de inocencia hay que leerla en sus justos términos. Y si se compara la presunción de inocencia con el testimonio de una mujer, pues ya está, no hay más que decir, ¿no? Que el testimonio de una mujer ha de prevalecer porque la mujer es la víctima y por tanto hay que creer a las víctimas. Entonces, dijo esto y bueno, y claro, ha sido tal el revuelo que se ha montado que ha reculado, yo creo que ya le he visto ya pedir disculpas como 3 veces, ¿no? Pero sí que creo que lo que ha dicho es el espíritu, pues, de entrada de la ley del solo sí es sí y de luego, pues, de cierta visión de las cosas, de que haya una sentencia judicial que de alguna manera preserva la presunción de inocencia o que pide unas pruebas que sean incontestables para condenar a alguien, pues que resulte también insatisfactorio, ¿no? Casi sería que es el reverso tenebroso de lo que acabamos de decir, ¿no? Gente que es condenada por motivos que no parecen que parecen más entendibles, versus gente que no es condenada porque su presunción de inocencia pues debe prevalecer. Y en este caso esta mujer pues patinó, yo no es la primera vez que veo a un líder político decir ese tipo de cosas. Lo que pasa es que sí que es la primera vez que veo a una vicepresidenta del gobierno decirlo, ¿no? O eso puedo recordar, vamos, no sé si hubo algún caso anterior similar. Ahora, bueno, jo crec que s'ha de dir també que ella s'ha disculpat, no? Que ja, sí, ja va por la tercera disculpa. Que no està malament. A mi, el que me pareix més greu de tot és que ella i altra gent també s'han enganyat molt perquè la sentència probablement es pot comentar d'una forma crítica sense necessitat de dir aquestes barbaritats, no? Perquè és de veres que ja en aquest podcast, ens ho recordaven en Twitter, sembla que varen comentar, o que jo en concret vaig comentar, que en el cas aquest d'Alves la condemna era una condemna que probablement tenia elements que permetien la crítica, perquè a partir del propi relat de fets provats de la sentència i del que havia dit la víctima i el que se confirmava o no en les gravacions, doncs hi havia elements que podien dir estem parlant d'una sentència que és pues, bàsicament la declaració de la víctima i te l'has de creure malgrat que en la declaració de la víctima potser hi ha alguna inconsistència amb altres elements, no? I per això no pot ser sorprenent el que la sentència ara hagi estat apel·lada exitosament. Ara bé, això és així, no? Però també és així que en aquestes situacions en què en el fons tu no saps què ha passat, és impossible saber-ho i és la paraula d'una persona contra la d'una altra, tu per a condemnar necessites un relat que te cregues
i que tinga poques inconsistències, que més o menys siga coherent, que no vagi canviant, que ho pugues contrastar en els elements que sí que pots comprovar i més o menys quadre, no? Tot això. Però, sobretot, hi ha un punt en el que és si te ho creus o te creus més la versió exculpatòria. I és de veres que això, per a poder fer això bé, has d'estar allà. És molt complicat i, crec jo, imprudent fer un judici taxatiu sobre això des de lluny, perquè no ho sabem, és molt complicat. Estant allà, també és impossible probablement saber-ho de veritat, però almenys tens més elements, que és que veus a la víctima, la veus declarar, veus a l'acusat, el veus declarar. O sigui, tens una proximitat, no? Hi ha una immediatesa que te permet fer-te un judici que entenem històricament en el món del dret s'ha entès que és el que te permet veure més clar. No? Aleshores, quina és la crítica essencial que jo crec que se pot fer a la sentència? Que la sentència, el que fa és rectificar aquest judici de la sentència d'instància quan aquesta sentència d'apel·lació no ha tingut aquests elements. I jo crec que la gent que no li ha agradat aquesta sentència, sincerament, podria haver-la criticat i, amb certa raó, utilitzant aquest argument, que és dir, ostres, vostè no té, en el món del dret això se li diu la immediatesa, no ha gaudit de la immediatesa per a poder valorar bé aquesta credibilitat, que en el fons és un element de convicció, de si te convenç o no, que és molt subjectiu i que depèn de com ho veus, com ho detectes, que has d'estar ahí. I per això, normalment, els tribunals d'instància, si canvien una sentència, és perquè hi ha algun tipus d'errada, algun tipus de qüestió més jurídica, però no per dir la declaració que li ha bastat i paregut consistent al jutjat d'instància, a mi, en canvi, no me pareix suficientment consistent. I ahí sí que crec que hi havia un element que es podria haver criticat i probablement un element que faça que la cassació potser tinga èxit. No? Però el que no entenc és per què, en compte d'explicar això, que és una cosa que crec que tothom entén i en el que no vas per la vida assumint que tu saps exactament el que ha passat ahí, perquè és impossible saber-ho, María José Montero no ho sap i no ho sap ningú, se claven en aquesta dinàmica populista totalment absurda. Jo crec que és un tema de burrera política, una vegada més. Sí, o sea, yo, por ejemplo, ves, ese argumento no lo había escuchado y para mí tiene todo el sentido del mundo, pero también creo que lo que está pasando, o sea, que claro, pues como vicepresidenta creo que también está muy desafortunado, pero creo que las críticas vienen sobre todo desde la frustración y desde que se repite un patrón, ¿no? O sea, sabemos qué problemas estructurales tiene la justicia española respecto a la violencia machista. Entonces, creo que a partir de ahí las críticas vienen como más desde la rabia o desde la frustración de ver que otra vez más una víctima con un caso tan mediático y tal, no solo, o sea, como queda anulado por todo lo que ha pasado, sino que además, pues, bueno, se anula como la culpabilidad de una persona que yo creo que a nivel juicio mediático y que está mal porque tiene que ser como a través de la justicia y tal, pero a nivel juicio mediático creo que todo el mundo coincidía y ya habíamos asumido, ¿no? Lo que había pasado ahí, no solo también por el relato de la víctima, sino también porque saltaron las alarmas por el protocolo de una discoteca y los guardias de seguridad de una discoteca. Me refiero que estaba como todo el relato ya montado. Entonces, eso, o sea, yo creo que tiene sentido lo que explica Andrés, pero también es verdad que a nivel judicial creo que es muy difícil, ¿no? O sea, no todo el mundo del movimiento feminista tiene esas claves para poder explicarlas o para poder entenderlo a nivel términos jurídicos. Sí, el que passa és que des d'una perspectiva feminista hi ha una cosa que crec que és interessant i és que en aquest cas concret, no, i és de veres el que diu Marta del patró, no, i de dinàmiques que s'arrosseguen des de fa molts anys, però en aquest cas ha donat la casualitat que se visualitza molt bé el canvi que hi ha en la judicatura espanyola i és que tant en l'Audiència Provincial de Barcelona, que va condemnar Alves, com ara hi ha una majoria de dones que són les responsables de la sentència. I en concret, en ara, crec que eren 3 dones i un home, i algunes de les dones eren dones amb una trajectòria molt dilatada i expertes en qüestions de violència de gènere i qüestions de feminisme jurídic. De manera que no estem parlant justament en aquest cas d'una sala que estiguera composada pel perfil tradicional de la jurisprudència. Aleshores, des d'aquesta perspectiva del feminisme, a mi m'han sagnat els ulls veient als típics periodistes tios del món d'esquerres, no? Que han d'estar sempre dient tot i tenint sempre raó, rotllo machirulo, en concret Antonio Maestre, ¿no? Que es la superestrella del diario.es. ¿Por qué será que estaba pensando en ese nombre? Antonio Maestre ha fet una sèrie de tuits dient, bàsicament,
nenas, que no tenéis ni puta idea de violencia de género. Tú, mucha Así empezaban los tweets. No tienes ni idea. Yo te voy a explicar lo que es la violencia de género, que no tienes ni idea, jueza especializada en violencia de género. ¿No? I la veritat, això queda un poc grotesco. Ja sé que és coherent amb el diario.es i la seva promoció d'estos personatges, no, d'un determinat estil que és el que els agrada i el que agrada a l'audiència del diario i al perfil d'electorat, no, de Más Madrid i tal. Però, sincerament, no sé, jo com a... O sea, vull dir, no sé, a mi ja dic, me sagnaven els ulls de dir, o sea, com un tio que no té ni punyetera idea de dret li pot dir a una jutgessa dona especialitzada en violència de gènere que ell li ha d'explicar a ella com és la violència de gènere. O sea, me sembla una cosa delirant, no? I a més dient, és que jo soy feminista i tu no. No sé, increïble, però bé. Es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? A ver, yo entiendo perfectamente ni siquiera las dos posturas, sino la complejidad de un caso de esas características en que, por un lado, digamos que tienes indicios, y hablo como ciudadano, o sea, que tienes indicios de lo que se ve, digamos, lo que se percibe. Yo recuerdo cuando estalló este suceso, daba la sensación de que Alves intentaría huir de la justicia, ¿no? Y por eso pues no le dejaron salir del país. Luego da la sensación también pues, de que como iba como muy sobrado como futbolista, que está de vuelta de todo y que puede hacer lo que le dé la gana, que la víctima pues, fue bastante valiente al atreverse a denunciar los hechos y parecía un caso muy claro. Luego pasa el tiempo, pues quizás no es tan claro. Y claro, cuando algo subyace en dudas, pues efectivamente la presunción de inocencia pues, es un principio muy, muy poderoso. Al mismo tiempo, pues lo que dice Marta, pues tiene toda la razón. Es decir, que nosotros, digamos que la composición del lugar social mediática, pues ya se había hecho, ¿no? Entonces, claro, esto sorprende y llama la atención, pero claro, eso es una cosa y otra, pues hacer el discurso en el sentido opuesto, ¿no? No, aquí lo que vale es lo que diga la víctima, porque claro, eso es cargarte por completo cualquier sistema de justicia, ¿no? Que te puedas imaginar, ¿no? Eso es otra historia. Bueno, i sobretot la idea d'inmediació és que és molt important. Jo crec que tots hem de ser una mica més humils i assumir que és impossible saber la realitat de les coses que passen, però sobretot des de lluny, a distància, amb el relat mediàtic i amb els escrits, és molt més complicat tindre una idea clara que si, a més de tot això, tens un accés directe a les proves, a les evidències, als testimonis, a les persones, a l'acusat, a la víctima, als amics d'uns i a les amigues d'altra. I aquestes persones que sí que han tingut accés a això, sempre i quan siguin persones que hem de presumir que estan de veritat formades i que no tenen un biaix estructural que diu Marta, però que ja dic que en aquest cas crec sincerament que no se pot dir que el tingueren pels perfils que tenien. Això és, llevat que no ens fiem per alguna raó d'aquestes persones, crec que normalment quan estem tractant de filar tan prim sobre si una cosa és veritat o no, aquesta immediació que tens quan ho veus directament normalment te permet veure-ho millor. Jo crec que ahí sí que hem de ser tots una mica prudents i respectar una miqueta més aquest judici que fan les persones que estan en situació perquè tenen els elements de poder fer-ho. Però clar, és que això és una reflexió que jo li faria a la sala del TSJ de Catalunya que ha canviat la sentència. I és el que jo els preguntaria a aquestes dones, que són, sembla, unes magistrades molt potents i que tenen una trajectòria més de gènere molt llarga, de dir, què heu vist exactament que us fa pensar que el vostre judici sense tindre aquesta immediació és més certer a aquest respecte que l'altre. No? Jo crec que això és la clau i en el que ens hem d'acostumar a educar-nos tots. És impossible saber des de tan lluny i tenir una visió tan clara com per a escandalitzar-se tant. És un poc el que volia dir jo. Bueno, ¿sabéis quién también ha intentado vulnerar una ley, que en este caso tiene el aliciente de que es su propia ley y luego ha reculado también? Y os daré una pista, no es Antonio Maestre. ¿Sabéis quién? ¿De quién hablo? A ver, un dels cracks, ¿no? Bueno, uno de los cracks históricos de la paella rusa, vamos, que en esta temporada es ¿A Gales casi... el coneixen ja, Marta? ¿Qué? ¿A Gales el coneixen ja, Marta, o no? No, yo ¿No? creo que no se ha llegado. No llego tan lejos, pero bueno, pues hablamos del ínclito consejero de Educación valenciano, el consejero Rovira, que lo ha vuelto a hacer. Ya le dedicamos a un par de programas aquí en el pasado, ¿no? Por esa maravillosa ley de libertad educativa. Recordemos que los ciudadanos valencianos, los padres y los niños no eran libres porque había un sistema de pancatalanismo organizado por el Botànic que les obligaba a dar mucho más valenciano de lo que la gente quería. Pero, por otro lado, la administración del PP y de Vox y luego del PP tampoco se metían en estas cosas. Lo que quería es que la gente libremente votase. Y la gente votó en esa ley de libertad educativa que ha creado un caos en las escuelas de toda la Comunidad Valenciana.
y votó pues, en una situación de empate técnico, pero con una pequeña mayoría del valenciano, salvo en la zona que el Consell había determinado previamente que era de predominio lingüístico castellano, y donde, a pesar de que ni siquiera se daba la opción inicialmente de que se pudiera elegir el valenciano, pues se daba la opción de votar. Y entonces eso ha generado una confusión, porque esa confusión de que en esa zona de predominio lingüístico castellano ha habido bastante más gente de la que se esperaba que ha votado por el valenciano. Y en algunas comarcas, pues la serranía, pues han votado, de hecho, mayoritariamente por el valenciano, pues por las razones que sean, ¿no? Y eso, pues, se quedó así, pues, como se quedó. Y esta semana ha aparecido una maravillosa circular de la Consellería que ha dicho que, bueno, que esa gente que votó por el valenciano en esas comarcas, que se vaya olvidando, que ahí es en castellano, que la ley de libertad educativa es una ley de libertad, pero bien entendida. Es decir, cuando hablamos de libertad para que puedas escolarizarte en castellano, especialmente si tu zona es castellano, y si no, te jodes. Bueno, eso no lo dijeron así claramente, no, pero estaba en el espíritu de la circular. Entonces ha montado un follón y la Consellería ha reculado diciendo que, bueno, que esto es un error, que qué mala suerte, que se les ha pasado, que se ha traspapelado una circular que no debía nunca haber llegado y que, por supuesto, en todos los sitios donde se haya votado por el valenciano se abrirán líneas en valenciano. Cosa que a mí me sorprende porque, en principio, no es lo que decía la ley, ¿no? La ley, hasta donde yo sé, en la zona de predominio lingüístico castellano no permitía la opción de que hubiera líneas en valenciano, eso es lo que yo tenía entendido. O sea, lo que permitía es la opción de que hubiera más o menos valenciano dentro de un predominio del castellano. Pero ahora el consejero aparentemente quiere vulnerar otra vez su ley en este caso en un sentido catalanista. O sea, ¿qué tiene el catalanismo que acaba impregnando a todo el mundo? Es lo que yo me pregunto, es que no lo entiendo. En primer lloc, impregna als pares i mares, a les famílies... Bueno, eso es totalmente catalanizado, es una cosa terrible. ¿no? De ellos con casinos, Villar del Arzobispo, Ana... Villar del Arquebisbe, es que ya es terrible, es que ya hasta ahí, la catalanizació de la societat llega a totes partes. Sí. A veure, la norma el que deia, bàsicament, és que si en aquestes zones hi sia per a tindre una classe en valencià, que ja veurien si excepcionalment i si hi havia mitjans es podria. Evidentment, això equivalia a dir que no, i per això la circular ha sigut, a mi què m'estàs dient? Si jo això no tinc... De fet, i això és una realitat. Quan hi havia línies i ara hi ha més demanda entre les famílies de valencià que professorat. Tot el professorat de la pública té capacitació per a fer el valencià, però no necessàriament ganes de fer la classe en valencià. I històricament ha hagut sempre més demanda en valencià que professors que tenien ganes de fer la classe en valencià. De manera que, si ja tens una carència, imagina si a més has de començar a obrir línies ahí. De manera que ara el que han dit és que ho estudiaran cas per cas, però jo ja us anticipe. Ya siempre que no. No, tampoco. La circular era dir que no, en cap cas, i ara serà dir, no. Com deia la consulta, en estos casos excepcionals, pues anirem a veure què passa i si se pot, ho farem. Hemos mirado 1 a 1 los 25.000 casos y entonces hemos dicho que no. Mala sort. ¿Qué le vamos a hacer? También te digo, a mí me sorprende un montón el tema este de la consulta, o sea, recordando que este señor también viene de la pésima gestión que hizo en la Dana de los colegios, que en la gran mayoría los tuvieron que limpiar voluntarios, que luego el tío se atribuyó el mérito. La gente se le puso súper en contra de decir, tío, ¿pero qué haces tal? O sea, después de todo eso y que le diera absolutamente igual, que se le derrumbara un colegio y que le diera absolutamente igual, el tío ahora con la consulta se le escapa la circular esta y enseguida es como, bueno, lo consultaremos. Yo creo que es que ya no quiere enfrentarse como a más barullo mediático porque yo creo que es como que ya no soporta más. No, que no da más de sí. Es que, a ver, es que este tío el único motivo de que no haya dimitido es que, claro, si dimite él tendría que dimitir Mazón también, ¿no? Porque dice, bueno, claro. Mazón también, y por todo lo que tiene que dimitir, pero además porque en este caso concreto de este despropósito de ley, de votación que han hecho, Mazón se implicó muchísimo. O sea, Mazón fue a Orihuela ahí a hacer un discurso diciendo que por fin se iba a acabar la dictadura del valenciano. Es una cosa lamentable, porque a ver, que esto es una votación que a ti te puede gustar el sistema, a mí no me gusta, pero lo que no, la administración y sobre todo los que tienen que aplicar esa ley tienen que tener una mínima apariencia de neutralidad. O sea, que esté el presidente de la Generalitat de una ley que dice que es para que la gente elija haciendo ese discursito, a mí me pareció lamentable. Pero que encima luego le sale mal y dice, bueno, tío, pues ¿qué te queda por hacer? Y este hombre, además, es que es eso, es que ya se había lucido con la Dana previamente. Y ahora, pues, nos viene esto. Yo creo que es un hombre que está amortizado, igual que la ley, que ya veremos si alguna vez se aplica y cómo se aplica, pero claro, como estamos en un impasse en el que han logrado pactar con Vox y eso aparentemente les da la vida hasta 2027, pues ahí no se mueve nadie.
ya se fue Salomé Pradas, ¿no? Y ya está, ¿para qué más? Sí, pero que por eso precisamente, ¿no? Que si ya has pactado con Vox, ya la has liado parda previamente, ¿qué más te da lo de la circular? Cállate y ya está, no vuelvas a contradecir tu propia ley, o sea. Sí, no, es surrealista echar leña al fuego, vamos. No, i jo el que crec és que això ha demostrat definitivament una cosa que crec que ja varen comentar en aquest programa, i és que la consulta se feia en les comarques o les localitats de predomini lingüístic valencià on efectivament la gent, en principi, triava i aquesta tria tenia conseqüències. En les localitats de domini lingüístic castellà no estaven triant res, estaven fent una declaració que tenia una validesa sí de cas si triaves valencià, perquè aleshores si hi havia suficient gent te podien analitzar excepcionalment el cas, però no tenia cap sentit anar a votar castellà, perquè el castellà el tenies garantit. De manera que... Tenía sentido de hinchar los resultados del castellano, ese sentido de día. Clar, tenen tot el sentit des d'aquesta perspectiva. I se va ahir a demanar-li a la gent, bàsicament, aneu a ir a votar contra el valenciano, bàsicament. I va haver gent que va anar a votar. Però jo el que crec, i és una cosa que m'acaba des del primer dia, és que aquests resultats que s'han donat de la consulta haurien d'haver exclòs aquests resultats perquè ahir no estaven triant res, com va quedar demostrat. Ahir no hi havia tria, perquè no era possible. On se t'estava triant era en l'altre. I això és, fet els càlculs, no? En compte d'eixa victòria 51-49, si anem a les escoles on efectivament la gent estava triant, els resultats globals a tot el País Valencià són de més d'un 60, un 62-63%, contra un 37%. No? 62-37, és una diferència molt més gran en les zones on efectivament s'havia de triar. I en Castelló no és 70-30, sinó que és 80-20. I en València no és 60-40, sinó que és 67-32-33. I en la província d'Alacant, fins i tot en la província d'Alacant, també hi ha més demanda de valencià que de castellà. Aleshores, que al remat també, si volem tindre una imatge real de quines són les preferències de les famílies, crec que també convé comptar-ho així. I és ahir on, al País Valencià, hi ha una convivència de les dues llengües que és de veres, que el valencià, fins i tot en aquestes zones, és minoritari en el dia a dia, perquè s'ha anat convertint en minoritari, però encara així, la majoria de les famílies preferís que els seus xiquets puguen tenir una escolarització en valencià perquè consideren que es va millor per a tindre les dues llengües i el domini de les dues llengües. I me pareix que és important contar-ho així i contar-ho a les dades de veritat. I, a canvi, jo no tinc cap problema en reconèixer una cosa que també és una evidència, i és que en Requena Utiel, en la Vega Baixa, la gent preferís escolarització en castellà i punt. Doncs sí, és així, però és que ahir no estaven triant, no? I després tenim la sorpresa d'això, dels Serrans i d'algunes zones de la Canal de Navarrés, no? Que és una sorpresa que és bonica també i que bàsicament és de gent que viu en les comarques que estan més a prop de comarques valencianoparlants, on el valencià es viu i que són persones que diuen això és part també de la cultura dels meus conciutadans i de les persones en les que jo convisc. I també que el meu fill ho aprenga i ho domine, que si no ho té a l'escola, com jo no el parle, ni a la meva família es parla, no el tindrà, probablement és bo per a ell, perquè potser vulgui treballar després en l'administració pública o potser vulgui anar a viure a València o a Alzira o a Xàtiva o a Castelló o a Vinaròs. I és més fàcil viure si te pots integrar també en la llengua que també parla l'altra gent. Doncs bé, doncs ja està. Això és que també té una certa lògica aquesta tria d'aquestes famílies. I a mi me dol el que, malauradament, acabaran sense classe en valencià. I és una pena. Però és la dinàmica que hem tingut sempre, así, que molta gent que volia escolaritzar. Y a propósito de la ley, si la ley ya de entrada, en esas zonas, parte de la base de que se ha impuesto el valenciano contra su voluntad a la gente, que eso podría ser verdad en el caso de algunas familias, pero ya hemos visto que, desde luego, no en el caso de todas las familias, pues que eso ya era un motivo para eliminar hasta la mínima expresión al valenciano, pues bueno, pues así nos hemos encontrado después con los resultados también, ¿no? Que los resultados efectivamente están tuneados mezclando dos situaciones que son diferentes, ¿no? Y que aún así, pues ya vemos que en la zona en la que evidentemente, como no se habla valenciano habitualmente o no se habla valenciano o no es una zona valenciano hablante, en resumidas cuentas, pues hay una mayoría bastante clara del castellano, pues eso da unos resultados generales que no se corresponden con una realidad, porque en realidad estamos hablando de dos realidades y dos procesos distintos, ¿no? Y de distinta implicación. Bueno, pero más que corte el tema, ¿no? Porque tenemos un montón de temas hoy, aún nos quedan varios y llevamos ya un programa río de los nuestros. El último tema, antes de entrar en esas secciones habituales que nos quedaba por abordar,
es un tema que de alguna manera retoma algo que comentamos en un programa anterior, que es la cuestión de teleperro, ¿no? O perrovisión, como queráis llamarlo, ¿no? De hecho, nos apelaron la conducta en las redes sociales porque lo llamamos teleperro y nos dijeron perrovisión es mucho mejor, así que bueno, podemos decir perrovisión. Perrovisión. Claro, Perrovisión por ahora no lo tiene muy fácil porque parece que en Prisa, pues como ya dijimos, el pulso lo había ganado el armenio que no quiere Perrovisión, pero digamos que como compensación se puede considerar que Televisión Española es lo más parecido a Perrovisión que tenemos hoy día, ¿no? Y está llevando a cabo fichajes y medidas que a mí me parecen en algunos casos sorprendentes, ¿no? Ya hablamos del fichaje de David Broncano y la resistencia, que les ha salido muy bien, la verdad, o eso parece, ¿no? Al menos en datos de audiencia les está saliendo bastante bien, está consiguiendo competir con el Hormiguero. Ahora ha salido el fichaje de Buenafuente también para hacer un late night show, si no me equivoco, y que es lo que ha hecho siempre, ¿no? Casi siempre tanto en Antena 3 como en TV3. Y luego también está por ahí la reincorporación de los históricos de Sálvame a Televisión Española, que creo que es una cosa bastante más discutible, ¿no? Pero vamos, quería ver ambos temas, a ver cómo los leéis, ¿no? Tal es la pasión del perro por conectar con la gente común que hace lo que sea necesario para que Perrovisión les dé lo que ellos quieren, o cómo lo veis. Bueno, a ver, yo, bueno, lo de Andreu Buenafuente, la verdad que me refiero, ya tienen a Marc Giró también, aunque no sea en la tele lineal, está por ahí también, o sea que me parece... en la tele lineal está también. Sí, pensaba que era solo online, sí. Vale. No, en la tele lineal está. Ya un día de la semana que después de la revuelta está Marc Giró. Vale. Y después tienen también Al cielo con ellas de Nara Albert, me refiero que para mí Buenafuente es muy coherente con toda la parrilla que están haciendo. Sí que es verdad que lo de Sálvame, pues a ver... Telecinco hace un tipo de televisión que para mí no debería estar en la televisión pública, ¿no? Es igual que hace poco, por ejemplo, en TV3, en 3K tuvieron una polémica con El que no surti de aquí, que es también un programa de cotilleos, porque Ter Stegen, el partido del Barça, les acusó públicamente de haber estado como mintiendo sobre su persona y su familia y no sé qué. Y claro, para mí el debate ahí interesante era... Ostras, es que vale que es entretenimiento y que no es periodismo y tal, pero es que dentro de una cadena pública puede haber entretenimiento y no, o sea, no periodismo en sí, pero una cadena pública tiene unas misiones de servicio público. Entonces, a mí sí que es verdad que lo de la familia de la tele que han hecho con los de Sálvame, lo cojo un poco con pinzas y sí que tengo curiosidad por ver si les van a poner algún tipo de filtro, porque sí que es verdad que tengo la sensación que, por ejemplo, aquí en Apunt, cualquier programa que va a la tele pública valenciana tiene que pasar por unos filtros, ¿no? Tanto de lenguaje, como de estilo, como de formato y tal. Y a mí me da la sensación que cadenas públicas como La 1 o como TV3, últimamente con el rollito este de nuevos formatos, gente joven y tal, están como quitando filtros, o al menos a mí no me da la sensación que haya tanto filtro como antes. Entonces yo tengo curiosidad de ver qué sale de lo de la familia de la tele, la verdad. ¿Y quin programa les van a posar a fer a estos de la familia de la tele? ¿Qué? ¿Se sabe ya quin programa van a posar a fer? La familia de la tele es el programa. Y están los de Sálvame. Sí, pero lo que farán a Televisió Espanyola és el mateix programa. No lo sé, es que no lo sé, porque ayer, de hecho, hace un día de esta semana, un día cualquiera de esta semana, en las semis de Copa del Atleti, entrevistaron a Belén Esteban, que por cierto es del Atleti, y le preguntaron por el programa y aprovecharon para hacer toda la promo del programa y tal, pero no explicaron. O sea, yo entiendo que sí, porque al final ese tipo de personalidades solo hace ese tipo de tele, pero no explicaron de qué iba a ir el programa. Entonces fue como, bueno, vale, pues entiendo que lo veremos próximamente, però... També és de veres... O sigui, jo he de dir que jo aquest tipus de programes no els he vist mai, de manera que probablement acabaré dient ara tonteries i me podré dir, no, és que el programa no va d'això. Però jo la sensació que tinc és que són programes en què està aquesta gent, no? Són com uns personatges que van ahí un poc a fer una tertúlia, dir-se animalaes i a partir de les seues històries personals i les seues interaccions la gent un poc s'implica i es va coneixent, no? Bàsicament és un poc el rollo, no? Bueno, sí, a ver, es que para que te hagas una idea es un poco, o sea, para mí las tertulias políticas han copiado el formato y el tono que tienen estos programas, que tienen mucho más tiempo, ¿no? Al rojo vivo y tal. La única diferencia es que en lugar de hablar de temas políticos, hablan de la vida de los famosos, básicamente, o sea de ellos mismos o sea de otros famosos. O sea, para mí es esa la diferència. Pues per això te dic, o sigui, jo, així, des de fora, no és tan diferent, per exemple, al que fa La Revuelta,
simplement són persones d'una diferent franja d'edat, ¿no? Y Ya, pero, o sea, es un hablar de la vida de los tabú. famosos implica meterte muchas veces en intimidades, en privacidad, en menores. O sea, que al Pero final sí, el problema pero- del tipo de tele de Telecinco es que muchas veces roza el injurias y calumnias, el invasión de la privacidad de determinadas personas. O sea, que para mí eso es lo candente o el punto de conflicto de ese tipo de programas. El que te vull dir és que, al remat, la dinàmica és pareguda i el programa de Broncano, jo és que tampoc el seguís, per això dic que pot ser dic a tonteries, però és famós perquè se passen un poc la vida parlant de si se droguen o no se droguen i si Ya, follen o pero no son follen. entrevistas a los mismos Ya. famosos. O sea, no es lo Ya. mismo que un periodista del corazón vaya persiguiendo a Isabel Pantoja y a su hija, por ejemplo, ¿sabes? Ya, y tampoco es una pregunta, digamos, que es imagen de marca de un programa que estar 2 horas o 6 horas hablando de ese tema sin la presencia del famoso o con el Exacto. famoso para que de manera lacrimógena. O sea, yo creo que el problema de recuperar Sálvame es que Sálvame es un icono de la televisión española, pero no para bien. O sea, igual es para bien porque consigue audiencia y tiene su público, Icono pero de claro, meme, pero no es icono de buena práctica ni por de... eso, o sea, Claro, sí, sí. que la televisión pública dé cabida a eso me parece patético. Vamos, o sea, yo creo que es perder el norte. Necesitamos audiencia, esa audiencia está ahí disponible y la vamos a coger para engrosar nuestros guarismos y también porque siempre se ha tenido la impresión de que Sálvame era de izquierdas, porque es que eso también está. O sea, que Sí. Perrovisión puede pensar que eso es dar acomodo a esa parte de la izquierda tan importante y tan auténtica en su televisión. O sea, me Pero parece se equivocan lamentable. porque el único rojo de Sálvame era Jorge Javier Vázquez y ese sigue en Telecinco, que era la frase esta un día, de hecho, o sea, no sé si, creo que fue como apelando a Pedro Sánchez, Jorge Javier Vázquez tiene como la icónica frase de en este programa somos rojos y maricones. Y por eso, o sea, yo creo que la gente, yo creo que se piensan que son de izquierdas, pero sinceramente Belén Esteban, que viene de estar casada con un torero, yo creo que es de todo menos de izquierdas. O sea, entonces al final... Però no era la princesa del poble, la Lady Di española. Lo es. Pero que ya digo, o sea, de todas formas, me parece que hay ya un precedente que es TV3 con el que no ha surtido aquí, que está la Juliana Canet y tal, y ya están teniendo, o sea, a TV3 ya le está suponiendo problemas, porque una cosa es que Ter Stegen, portero del Barça, Guiri, te monte un comunicado en Twitter, pero es que ya han tenido quejas de gente como Jordi Évole. Badial también se ha quejado de que publicaron información, o sea, lo que estaba comprando en una farmacia, que también eso es como material muy sensible, o sea, que al final que a TV3 ya lo ha intentado y aunque les da números y lo están manteniendo, les está suponiendo también mucho problema. També poden vendre, en el tema este de Sálvame i la família de la tele, en la narrativa d'esquerres per a Perrovisión, poden vendre que eren una família no sé què, que varen ser purgats pel gran capital i que han resistit després autoproduint-se el programa i des de les barricades i el fang no, han mantingut aquesta flama i ara, com el programa ha resistit, no, sense l'ajuda d'un gran grup, ara Televisió Espanyola, servei públic, no, Bueno, es una historia de superación que hará saltarse las lágrimas, la gente se lo crea, si es que hay alguien que se lo cree, pero bueno. És un poc veritat, no? Perquè es varen fer fora i se varen muntar un programa en el Eso fue cable. una cosa rara porque eso fue el momento en que mandaba el hijo de Prado y Colón de Carvajal, ¿no? Que mandaba en Telecinco. Y entonces como que era un señor que al extremo que le susurraba al oído, pero es un intelectual, tiene que ser una cosa más elevada y sobre todo más facha, que Telecinco es muy progre, es muy roja. Entonces, es otro señor que se creyó que Sálvame era muy de izquierda. Sí, y entonces de lo hecho, quisieron cargar por eso, o sea, fundamentalmente sí, fue eso más que otro problema. la María Patiño, que también está ahora en la familia de la tele de la 1, tiene una entrevista explicando que cuando los empezaron a haber rumores de que los querían tirar, como que mediáticamente se dijo que era por Ana Rosa, o sea, porque al final era como le daban más espacio a ella, porque es más facha y tal, y no sé qué. Y la María Patiño ha salido diciendo en entrevistas que ellos no le achacan la culpa a Ana Rosa, sino al directivo que estaba convencido de que eran de izquierdas, y la María Patiño estaba como, yo esta acusación no sé santo de qué, ¿sabes? Entonces fue maravilloso porque empezó a hundirse la audiencia a Telecinco y entonces los italianos, entre los herederos de Berlusconi, dijeron, pero tú subnormal, ¿qué estás haciendo? Que esta tele que ha funcionado con este maravilloso modelo durante 30 años y te lo has cargado, que debe hacer una televisión facha, pero si hay 200 y son todas iguales. Y entonces se lo cargaron, cosa que a mí me pareció bastante graciosa, y pusieron a otro super ejecutivo italiano, que, bueno, el ejecutivo italiano le ganó el pulso,
y ahora pues está haciendo lo que siempre ha sido Telecinco con miles de reality shows, pero claro, como lo de Sálvame fue un poco, vamos a quitar esa imagen negra de Telecinco de Sálvame, nos han atrevido a recuperarla tal cual, ¿no? No, Pero vamos, y yo creo lo de siempre. ido a recuperarlo porque nadie ha querido volver. Me refiero, es que también yo pienso en Que tienen gente... demasiada dignidad los de Claro, Sálvame. o sea, pero ya no dignidad, sino que yo entiendo que a nivel laboral esa gente tiene que estar quemadísima de hacer horas y horas de tele, de aguantar programas de 6 horas y que encima te tires ahí 25 años de tu vida trabajando y te tiren de esas maneras. O sea, yo entiendo que también estos, encima vieron que Netflix los quería, ahora la 1. Yo creo que estos están en plan, sí, venga, o sea, que también lo entiendo al final. Bueno, vamos, aunque el tema da mucho juego, como puede verse, podríamos haber hecho un Sálvame de la Paella Rusa sobre Sálvame. Vamos a entrar muy rápidamente en nuestras microsecciones, van a ser muy breves esta vez. En primer lugar, ¿qué ha hecho esta semana nuestro vicepresidente favorito y ojalá presidente de la Generalitat, el teniente general Gampampols, dentro de himno? Hay que dejar que el himno... Pero Y algún día lo cantaremos, Marta. Como Lucía. Que com en les càmeres estes és visió especular, te poses la mà al cor, però sembla en la imatge com si te l'estigueres posant malament. Bueno, lo siento, Andrés. No, pero eso se puede cambiar, Andrés. Luego te explico cómo. Ah, Bueno, vale. hay trucos audiovisuales y Marta, que Sí, es claro, joven, Marta, y que es tecnológica. Claro, yo me he cambiado porque me veía la cara rara. Marta ho té canviat perquè és com Julio Iglesias, que té un perfil bo. Se veu que t'he canviat perquè tens darrere una bossa de propaganda d'una empresa valenciana que me pareix molt bé, Carmencita, de Novelda, no? Es verdad. O sea, que molt bé. I se lliguen les lletres correctament. Bueno, pot ser Carmenita. Carmenita, sí, no se ve la C. No és se ve la C, Carmenita. porque hay un dobladillo ahí. Ahí está, ¿ves? Claro. Ahí está. ¿No? Bueno, que sap la audiencia de la Paella Rusa, si no ho sap, que Carmencita és la empresa aquesta de les especies, ¿no? De les especies y tal, no sé qué, y es de Novelda. Mira, luego hablaremos de las especias, pero ahora vamos a hablar muy brevemente del teniente general que ha comparecido en las Cortes para decir que todo el mundo está haciendo mal menos él, que muy mal que no hay un órgano de coordinación con el gobierno central, cosa que tiene razón, es alucinante que no haya un órgano de coordinación con el gobierno central y vaya él haciendo la guerra por su cuenta y José María Ángel por la suya, que habla mucho con José María Ángel, que es el alto comisionado del gobierno para la DANA, y que le ha dicho esto muchas veces, pero que no le hacen caso, que ha presentado su diagnóstico sobre la reconstrucción, que la reconstrucción va a llevar tiempo, que no puede hablar de cantidades económicas porque dependerá de cómo se ejecute la reconstrucción, y luego pues ha recibido críticas de toda la oposición, de Vox, de Compromís, del Partido Socialista, y en cambio pues alabanzas del Partido Popular. Yo al hombre lo veo que vamos, que cada semana pienso, será la última semana que hagamos la sección, pero aquí seguimos poniendo el himno semana tras semana. Este hombre es muy resiliente, más de lo que parece. A que no acabe en la familia de la tele. Ojo, Pues con lo bien que habla, oye, sería... Per ser más a l'esquerres y acabar purgat. Exacto. Se lo cargarían. Esto ni siquiera en Perrovisión puede entrar este progre, es demasiado este tío. Y tenemos nuestra otra microsección de la semana, que es nuestra amiga la Liga Villaconejos, en la que, pues como se me han sucedido cosas... Però està sonant un telèfon perquè com estic a casa i per increïble que us parega hi ha un telèfon fix en aquesta casa. Claro, también podemos pensar que es Javier Tebas que está llamándote para exigir que empiece la sección de una vez. O sea, puede ser, no tiene por qué ser una llamada casual, pues una llamada que tenga que ver con la sección. Sí. Bueno, yo como de la sección de Villaconejos solo puedo decir cada semana la depresión que me da el Zaragoza y su inminente descenso a tercera, que me preocupa que el año que viene en la Paella Rusa, si robamos el programa, ¿haremos sección de la Liga de Primera RF para seguir al Zaragoza o seguiremos en Hiperbolsa? No, por favor. Bueno, yo lanzo la propuesta, que los broyentes digan lo que quieren. Hombre, yo si queremos hablar de fútbol de barro, cuanto más abajo, mejor. Hasta que lleguemos, no sé cuál es, pero en Barcelona hay dos equipos, el Sant Andreu y el Europa, que están dentro de la del Lleida, es que no creo que es una menos, pero una liga muy interesante también. Creo que es segunda red, ¿no? Sí, yo creo que es la tercera división, el equivalente tercera de toda la vida. Bueno, pues la federación está el Hércules, ¿no? Y el Valencia Mestalla es que está en segunda federación. Pero bueno, pero date tiempo al Zaragoza, que en 2 años de Paella Rusa está en segunda federación, entonces puedes hablar de Europa, del Valencia B, del Mestalla, de lo que queráis. Hombre.
del Levante B. No, però l'Europa i el Sant Andreu estan en un grup diferent perquè estan en el grup català. Se puede hacer una visión panorámica de todos los grupos. Seguro que Lucía nos dejará. Lucía que no está, sé de buena tinta que está de acuerdo con este proyecto tan ilusionante. Bueno, y mientras tanto, de esta semana, ¿qué podemos decir de la Liga Villaconejos? Que el Mirandés continúa en ascens directe. ¿No? Pero ha perdido. No, ha perdido el partido. Perdió contra el Albacete. Ha perdido. Pues, però no sé... És que jo, com el Llevant també va perdre en un d'estos penals absurds que se xiulen ara de Javier Tebas, diguem que aquesta setmana he preferit no mirar massa, però jo confíe en que... Bueno, esta semana lo que pasó es que el Elche se ha puesto líder, el Racing de Santander ganó al Zaragoza con un robo de partido, que bueno, como siempre el Zaragoza nos saca los 3 puntos, o sea, como siempre, porque dos victorias en 20 partidos lleva el Zaragoza, y luego perdieron el Mirandés y el Levante fuera de casa. La diferencia es que el Levante perdió contra la Almería, con el penalti de Tebas de una nación de origen, y el Mirandés perdió en un partido bastante más loco, 3-2, con un gol del Albacete, si no recuerdo mal, fuera de tiempo incluso. Y bueno, y el Mirandés creo que de hecho, no sé si sigue en ascenso directo, però... Sí, no, està tercer. Ara pujarien el Llevant. No. De fet, vas estar mirant oficials que fan decisions de futbol, diuen que en principi pujaran Elx i Llevant. I diuen també que el Zaragoza no baixa. O sea que... Bueno, eso espero, pero vamos, cada semana lo veo más negro. Bueno, pues la semana que viene veremos cuán negro está. No le pregunto a Marta por el Atlético de Madrid, que seguro estará deprimida también, porque el Atlético de Madrid yo esta semana he acabado mi temporada futbolera. Ya no quiero hablar hasta la temporada que viene. Ya, hasta que empecemos la sección de Primera Federación, Marta no quiere abrir la boca al Atlético, porque ¿para qué? ¿Qué va a decir? Bueno, nos queda la recomendación cultural que esta semana voy a hacer yo y la voy a hacer precisamente... Espera. I ho hem anticipat abans, però, Marta, espectacular que hagis posat ahí la toteva queixa adaptada a la recomanació cultural. Exacto, no, eso lo iba a decir, efectivamente. O sea, una profesionalitat salvaje. Pero una cosa, Andrés, yo creo que estamos hablando de tiendas diferentes, porque Carmencita es una tienda de fotografía. Sí, se nos ha estropeado. Nos ha estropeado el encanto. No ho hauries d'haver dit. ¿No? Yo es que estaba pensando especias. Yo creo que la cámara, o sea, tiene muchos toppings y muchos, pero especias. Hagamos como que este intercambio no ha sucedido, ¿vale? Carmencita de Novelda y que Marta se llevó a Gales una bolsa de una tienda de especias solo para poder hacer el chiste con la recomendación sobre un libro sobre especias que no sabía que yo iba a hacer esta semana, pero que ahora ya lo que de què es va parlar avui Guillermo, no? D'un llibre sobre espècies. O sea, de un libro absolutamente machista. Del clásico historiador inglés, que a mí me gustan bastante, Roger Crowley, que publica bastantes libros sobre el siglo XVI, aquí hemos comentado algunos, siempre pues, comentados por mí, ¿no? Que para no soy el friki de este autor. Y este es uno sobre el mercado de las especias y cómo España y Portugal lucharon para llegar a ese mercado de las especias en las Molucas, en las Islas Molucas en el Pacífico. Entonces, claro, al principio el tema parece un poco marciano, pero luego el tema resulta apasionante porque no se queda ahí. Es una especie de explicación de cómo se desarrolla el comercio internacional en el siglo XVI, ¿no? Explica pues cómo las islas de Molucas eran 2 islas básicamente, Ternate y Tidore, que eran islas donde crecía el clavo, una de las dos especias que venían de allí, y como en las islas de Banda, que estaban muy cerca de las Molucas, pero también en un territorio desconocido para los europeos, es donde crecía la nuez moscada, ¿no? Y que tanto el clavo como la nuez moscada eran 2 productos que eran carísimos para los europeos porque llegaban a través de los comerciantes musulmanes y claro, llegaban con un sobrecoste inmenso porque no en vano había que atravesar pues medio mundo para llegar hasta Europa y al mismo tiempo, claro, era un producto igual daba un beneficio del 2000%, poner aranceles a eso, a ver cómo consigues, como no pongas un 98% sigue siendo rentable, y aparte de tener un 2000% de beneficio, tenía la ventaja de, claro, era un producto que pesaba poco, era muy fácil de transportar, resistía el paso del tiempo perfectamente, entonces, claro, era perfecto, era el producto con el que te podías enriquecer más, incluso más en los metales preciosos en el siglo XVI. Entonces, claro, realmente la obsesión de los europeos y de España y Portugal en concreto por alcanzar América, todos sabemos que no era alcanzar América, que no sabían que existía, o en teoría no sabían que existía, sino llegar a China, ¿no? Llegar a China y a Japón y comerciar con China y Japón porque no podían llegar por la vía habitual terrestre que estaba totalmente controlada por el mundo islámico.
Entonces los portugueses intentan llegar a Japón y a China a través de África, o sea, rodean África y van montando factorías cada cierto tiempo para sencillamente poder repostar, poder comerciar y poder tener ahí puntos fuertes en los que pues eso, abastecerse y seguir acercándose a esa tierra prometida, ¿no? Que eran las Islas Especias y China. Y España, en cambio, se encuentra con América, intenta el estilo contrario, se encuentra medio con América, con lo cual eso le dificulta inicialmente llegar. Los portugueses llegan primero, o sea, de hecho conquistan Malaca, que es la ciudad que está en mitad del estrecho del mismo nombre, que es uno de los puntos de comercio más importantes del mundo entonces y ahora, ¿no? Al lado de Singapur, y los españoles lo intentan con la expedición de Magallanes. Entonces cuenta primero el libro La expedición, que primero les cuesta 5 meses, que a mí me pareció alucinante, cruzar el estrecho de Magallanes, porque tú lo ves en el mapa y el estrecho de Magallanes parece muy fácil de atravesar, pero la verdad es un estrecho lleno de un montón de recovecos, de islas en medio, de entradas en la tierra que parece que pueden llegar al océano pero no llegan. Entonces les costó nada menos que 5 meses atravesar ese estrecho, esa barbaridad. Tanto que les cuesta que se provoca un motín por parte de muchos de los marineros. Entonces Magallanes sofoca el motín y lo sofoca pues al estilo más propiamente ibérico, que es que se cepilla a unos cuantos, y hay uno que es el enviado del rey, de Carlos V, que nos trata de cepillárselo, que de acuerdo con un sacerdote se han amotinado también. Entonces a ellos no los matan, sino que los dejan en la isla sueltos. Pues claro, esto suena como, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Pero claro, uno se imagina una isla y tendencialmente se imagina una isla como la isla de las Especias, ¿no? Con mucha vida, con muchos productos al alcance, con agua y tierra fértil al alcance de todos ellos, pero hablamos de uno de estos islotes desoladores, prácticamente gélidos de la Tierra del Fuego, que los dejó ahí, que fue una manera de matarlos, pero digamos, con un poco más de tiempo, ¿no? Lo que le costara morirse de hambre y de sed, que se moriría esa gente, ¿no? Después de hacer esto, dice libremente a la tripulación, porque Magallanes era como el conseller Rovira, es decir, quiere que la gente sea libre. Dice libremente a la tripulación: vosotros, después de haber visto lo que habéis visto, ¿queréis seguir e intentar atravesar el Océano Pacífico o queréis volver? Sabiendo que si queréis volver, bueno, pues quizás os pase lo mismo que acaba de pasar, ¿no? A los amotinados. Y la gente libremente dijo: pues hombre, si os ponéis así, evidentemente queremos ir todos, y yo el primero, por el Océano Pacífico. Entonces, bueno, uno de los barcos aprovecha la noche para huir, pero no se atreve a decirlo a Magallanes. Los demás siguen y tardan 3 meses en atravesar el Océano Pacífico, que es uno de los grandes milagros de la historia, porque es increíble que lograran llegar vivos. Porque claro, cuando llevan ya un tiempo, el escorbuto empieza a hacer estragos. Es decir, el no tomar alimentos frescos y sobre todo vitamina C, la carencia de vitamina C empieza a cepillarse a toda la tripulación. Y sobreviven, curiosamente, porque Magallanes, cuando preparó la expedición, a Magallanes le gustaba mucho el dulce de membrillo, y entonces se llevó un montón de dulce de membrillo en conserva, y como, pues sin saber, porque nadie tenía ni idea de qué era el escorbuto ni de por qué la gente moría cuando estaba mucho tiempo en el mar. Eso es una cosa que se descubrió en el siglo XVIII, ¿no? Cuando por fin empezaron a distribuir alimentos frescos y podían superar esas travesías transoceánicas, repartió entre casi toda la población su dulce de membrillo, y con esas cucharadas de membrillo pues pudieron sobrevivir, porque si no, la mayor parte o toda la población habría muerto. Finalmente llegan a Filipinas, ahí se cepillan a Magallanes, pero después de morir Magallanes logran llegar a las Molucas, se abastecen de clavo y de nuez moscada, y los 17 que logran llegar a España, yo creo que son 3 años después de haber iniciado la travesía, pues se forran, claro, porque traen una cantidad de especias que efectivamente el beneficio es de un 1000%. El problema es que en España pues se acaba viendo que la travesía a través del estrecho de Magallanes no es viable, porque es demasiado complicado atravesar el estrecho y porque luego tardan demasiado en desde ahí tan abajo subir hasta las Islas de las Especias, con lo cual para intentar tener una presencia permanente en las Islas Especias acaban yendo, aprovechando la conquista de Hernán Cortés de México para ir desde Veracruz, creo que es, o desde Veracruz o desde... Bueno, es que no sé si es Veracruz la base de España en México, en el Pacífico. Pero bueno, van desde ahí, que es una travesía mucho más corta, aunque les supone el problema de que es muy fácil llegar a las Islas Molucas, pero no saben cómo volver de las Islas Molucas. Es decir, volver de las Molucas a México es mucho más complicado. Decían que dice el autor, que es una trampa de langostas, ¿no? Es muy fácil entrar en el Pacífico, pero es muy difícil salir. Entonces, moría más del 70% de las tripulaciones entre la ida y la vuelta. Entonces, claro, eso no era viable. Y al final ponen los españoles una base en las Molucas que dura 10 años,
pero al final los portugueses, que tienen una mayor presencia ahí, tienen una base en Malaca más potente, han logrado entrar en China, al final los portugueses logran quedarse con las Molucas y los españoles tienen que retirarse, pero no se retiran del todo, sino que ponen una base en Filipinas y acaban conquistando las Filipinas poco a poco, bueno, los principales islas de las Filipinas, que es lo que explica la presencia de los españoles ahí, tener un puesto cerca de las Molucas para intentar mantener el comercio de las especias. No consiguen mantener el comercio de las especias, que es más bien de los portugueses, pero consiguen entrar en el comercio chino, que los portugueses no habían conseguido inicialmente, porque en China pasa un poco lo que pasa ahora con China, que China fabricaba un montón de cosas que interesaban a los europeos, pero nada de lo que fabricaban los europeos interesaba a los chinos. Entonces, cuando los portugueses quieren comerciar, los chinos los mandan a la mierda, porque es que nada de lo que nos dais nos interesa, porque China era, como es ahora, el taller del mundo y tenía un montón de productos de porcelana, de seda, de productos manufacturados que los fascinaban a los europeos, pero los europeos no tenían nada que ofrecer. Hasta que en Perú, bueno, en Bolivia más bien, se descubre la mina del Potosí, ¿vale? Que no sé si sabéis lo que significa esa palabra, Potosí. ¿Sabéis lo que significa? No. Posiblemente no lo sabéis. En quechua. En quechua ni idea. No, yo sé bueno, en quechua o en el idioma que se hable ahí. Creo que es quechua. No, yo sé en castellano que cuando se dice que una cosa vale un Potosí es que es una cosa muy valuosa. Pero no. Bueno, no, es que me impresionó bastante el nombre en quechua, que creo que es la lengua de los nativos que trabajaron hasta la muerte ahí. La palabra Potosí significa la montaña que se come a los hombres. O sea, porque era una montaña que estaba a 5.000 metros de altura y debajo de la montaña se crea la ciudad de Potosí, que es una ciudad que en el siglo XVI era la cuarta ciudad más grande del mundo occidental, a 4.000 metros de altura. Tenía 160.000 habitantes. Porque claro, es una montaña gigante llena de plata, que durante todo el siglo XVI abastece, o sea, la mitad de la producción de plata del mundo es de esa montaña. Y claro, los españoles, de hecho, el oro español en realidad fue la plata española, sobre todo fue plata. Toda esa plata que traen los españoles es una plata que les permite pues, mantener sus ejércitos, sus proyectos delirantes imperiales en Europa, mantener el imperio y enriquecerse por un tiempo hasta que eso provoca pues, todo tipo de problemas. Pero lo interesante de esa plata es que esa plata acaba toda o casi toda enterrada en China. Porque claro, los chinos, justo cuando se descubre la mina del Potosí, el emperador Ming decide que a partir de ese momento la unidad de medida monetaria china, que no tenía una moneda como tal, va a ser la plata, o va a estar basada en la plata. Y justo después se descubren las minas del Potosí cuando los chinos están con una demanda enorme de plata que no se puede abastecer. Entonces, claro, los españoles satisfacen esa demanda. Y se convierte Manila en un centro comercial de primer orden en el cual los españoles cambian su plata a cambio de todo tipo de productos chinos que luego introducen en el continente europeo, de la misma manera que buena parte de la plata que llega a España, a Sevilla, para pagar los ejércitos españoles y demás, también acaba tarde o temprano en China, que son los grandes hambrientos de plata de ese mundo. Bueno, sí, aquí cuenta la historia que está de Quevedo, el oro, y viene a morir a España y es en Génova enterrado de los banqueros genoveses. Esa es la primera fase solo. No, es verdad, porque claro, los prestamistas son genoveses. Son banqueros genoveses que luego a continuación cogen la plata y se la gastan en comprar a los chinos porcelana y seda y entonces mercadean con eso, porque los chinos se lo acaban quedando todo. O sea, el libro está muy bien, es un libro muy interesante. A ver, es un libro muy raro, porque fijaos los saltos que hemos dado, ¿no? Hemos pasado de las islas de Magallanes a las islas de las Especias, luego hemos saltado a China, a Manila, tal. Pero explica bastante bien lo precario y al mismo tiempo la contumacia de los europeos para poder tender esas redes comerciales, Paco, porque es que el beneficio que ganaban era inmenso. Y durante un siglo, pues claro, países muy pobres como España y Portugal, de repente entró ahí una marea de oro y de plata que creó pues una riqueza inmensa. Eso en Lisboa, en las ciudades portuarias portuguesas se sigue viendo aún, ¿no? Desde ese siglo XVI, las casas nobles que se construyen de los comerciantes, ¿no? Luego ya en el XVI, pues es el siglo ibérico, digamos, en el XVII pierden ya esa preponderancia, entre otras cosas, porque tanto los portugueses como los españoles mantienen en secreto sus cartas de navegación. No quieren que ningún otro país descubra dónde están las Molucas. De hecho, los portugueses saben llegar desde el oeste y los españoles desde el este, ¿no? Cada uno desde sus propias cartas de navegación. Pero a finales del 16, un holandés roba todas las cartas de navegación portuguesas y las publica, las difunde. Y por eso, poco después, los holandeses llegarán a lo que llaman a las Indias holandesas, que es Indonesia y toda esa zona, y se apropian de todo eso. Y con la tradicional eficacia holandesa esclavizan mucho mejor y mucho más a todos los nativos para sacarles muchas más especias y mucho más dinero del que nunca les sacaban los portugueses o los españoles, ¿no? en esa zona. Pero perquè a conseguir una innovació cultural, claro. que és la creació
de la societat de responsabilitat de capital. Exacto. No? Ahí el capitalisme, va començar el capitalisme, no? Sí. I d'aquestes aventures imperials per a colonitzar, per a aconseguir clau i llanou, moscada, passem a un desenvolupament capitalista, com Déu mana, on no és imperialisme i no hi ha llegenda negra, sinó que és civilització. Estem parlant de civilización. No, sí. Y además eso lo hicieron los ingleses también, que acabaron conquistando la India con una compañía comercial, o sea, que funcionó mucho mejor que el modelo ibérico, eso para qué negarlo. ¿Ves, Marta? O sea, que tú crees que esa tienda de fotografía posiblemente empezaría con el comercio de especias, como casi todo. Sí, totalmente. Estic confirmant també és que, efectivament, Carmencita té tanta nou moscada com clau. O sigui, claro. No? Eso es Ara, básico. no sé d'on arriba, perquè també tracta de mirar si se continua produint només en aquestes illes. Suposo que a dia d'avui ja sabrem conrear-les en altres parts, però el que sí que he vist és que està comercialitzada a Espanya tranquil·lament per Carmencita. Es curioso porque yo cuando pensaba en especias, pensaba que las especias siempre había pensado que tenían muchas más tipos de especias. Pero solo son dos tipos de especias, el clavo y la nuez moscada. Pero claro, lo interesante es que solo crecían ahí, en 4 islas de mierda. O sea, porque eran 4 islas en mitad del Pacífico. I que tardaren tant en aprendre a conrear-les en altres llocs. Exacto, ¿no? porque es que además era algo como muy perverso el proceso. De la nuez moscada no lo recuerdo bien, pero del clavo era necesario recoger el clavo pronto, porque si lo dejabas ahí se echaba a perder y la cosecha se perdía del todo, o sea que y luego no volvía a crecer, o sea que es una cosa que requiere que haya un mantenimiento constante para que se siga produciendo clavo, que evidentemente pues supongo que se cultivará en todo tipo de sitios, ¿no? Pero entonces las especias estaban limitadas, crecían solo en las zonas donde podían crecer inicialmente, ¿no? De manera silvestre. Y así se escribe la historia. Bueno, así yo creo que hemos hecho un programa de larga duración con miles de temas. Así lo vamos a dejar. El Roger Crowley, Especias, es un libro muy recomendable que acaba de salir. Si a nuestros proyentes les interesa, a nuestras personas paisísticas les interesa la historia, también comercial y la época del Renacimiento en el siglo XVI, los descubrimientos, creo que lo explica bastante bien. Nosotros lo vamos a dejar aquí. La semana que viene volveremos con más paella rusa y suponemos también que estaremos esta vez los 4, ¿no? Marta probablemente seguirá en su exilio de su misterioso lugar galés y nosotros pues ya veremos dónde nos encontramos. Nada, Marta, que vaya muy bien el aterrizaje y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.